Hola, hola, bienvenida a La Maternidad No es color de rosa. Hoy nuevamente traigo a una invitada súper especial. Estuvo conmigo en el episodio número 29, donde estuvimos hablando de emprendimiento, sobre todo cerca de la maternidad, esos retos, esas revelaciones de una madre emprendedora. Y hace poco, este mismo año, llegó a mi vida este maravilloso libro que dice ¿Desde dónde comunicas? Bienvenida, Lucía Gomar. Mil Gracias por estar gracias. aquí. Hoy quiero darle voz a esta maravillosa creación, a este parto tan bonito. Muchas gracias, Carol, cariño, por traerme otra vez aquí y por querer darle voz a mi bebé, ¿no? A mi tercer bebé, que ha sido muy especial para mí. Mil gracias. Sí, bueno, es que ya sabes, me encanta leer y cada vez que veo una lectura que me apasiona, que me motiva, que me inspira, además que el nombre, desde donde comunicas, a mí me llamó muchísimo la atención porque ya sabes que me encanta comunicar y digo, wow, esto para las madres también va bien. Incluso hay madres emprendedoras, hay madres que se los están planteando, hay madres que les gustaría comunicar y a veces no sabemos desde dónde, sabemos muchísimo la teoría y a la hora de la práctica, ¡pum! Nos damos cuenta que no estamos comunicando realmente desde donde queremos. Así que bueno, guapísima, preséntate para que te conozcan un poco más. Igual yo Sí. creo que los va a motivar muchísimo y seguro nos escuchan en el episodio 29, pero quiero que te presentes y poco a poco le vamos a ir dando voz a esta maravillosa creación. Muchas gracias. Pues bueno, me llamo Lucía Gomar, soy copywriter, la redicha en redes y en internet, en el mundo de internet. Y bueno, llevo pues desde 2020 dedicada a esto y básicamente el libro es la esencia de lo que he aprendido en estos 4 años sobre comunicación, porque aunque el copywriting es lo que me trajo al mundo del marketing y las ventas, me he dado cuenta que ahí en profundidad hay mucho más que eso, ¿no? Que Mm, de alguna manera quería expresar que el copy es solamente una parte pequeña de la comunicación y que la comunicación es lo que hace que entre los humanos nos relacionemos. Y es que somos seres sociales y necesitamos esa comunicación para relacionarnos desde el amor, ¿no? Y claro, pues le he dado esa vuelta crujiente que siempre digo a la comunicación y estoy haciendo el copy un poco a mi forma, ¿no? Y me encanta, me básicamente ese es encanta. mi cometido. Me encanta muchísimo, guapísima. Y hoy traigo muchísimas preguntas para ti. Ya sabes que me encanta preguntar muchísimo, pero bueno, yo sé que escribir un libro no es fácil y quisiera saber realmente cuál fue ese motivo específico que te hizo darte cuenta de decir, wow, tengo una historia y esa historia necesito darle voz y quiero compartirlo a través de un libro. Pues mira, es curioso porque el año pasado yo no empecé el año planteándome escribir un libro, ni muchísimo menos, y para mí era algo como que veía muy grande, como que siempre había pensado, ¿no? Y de hecho lo piensan mucha gente, muchas mamis también, como que lo vemos todo muy, muy grande, como wow, un libro, ¿no? Y se me cruzó un cliente para el que trabajé como copy y él se dedicaba a pues acompañar a empresarios a escribir libros. Y claro, hablando con él, lo hacía todo tan natural, tan sencillo, decía, es que no, escribir un libro no es más que plasmar lo que tienes ahí en esencia en palabras. Y claro, yo decía, joder, pues las palabras es lo mío, ¿por qué no lo voy a hacer, no? Y él me despertó ese gusanillo y desde dónde comunicas, en un principio iba a ser un podcast. Yo lo tenía ahí guardado un poco, lo Mm. típico de, bueno, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré, ¿no? Porque precisamente quería conectar esa parte de espiritualidad que yo tengo, que bueno, que tú y yo hemos compartido mucho también, Sí. y hablar desde dónde comunicas. Y cuando me lo dijo, rápidamente se me vino la intuición de, oye, ¿y si en vez del podcast comienzo por el libro y transformo todo eso en un libro y a partir de ahí pues ya veremos dónde llega, ¿no? Y así es como surgió la idea del libro y lo vi clarísimo, el desde dónde comunicas y contar mi historia y a través de mi historia el cómo yo veo la comunicación y el copywriting, porque Mm. sí que es cierto que es un libro orientado al emprendimiento, pero al final hay consejos sobre comunicación que puedes aplicar en tu vida. Porque lo que decía, ¿no? La comunicación es entre personas. Y aunque sí que es cierto que en mi trabajo me oriento a la comunicación en los negocios, en lo laboral, pero en realidad la comunicación es con tu pareja, con tus hijos, contigo misma, porque todo parte de contigo misma, con tu familia, con la gente. Y al final
el desde dónde comunicas es común para todos. Y ahí Qué pues bonito. nació un poco el concepto del libro. Bueno, no sé si contaste antes que cuando nos presentamos que eras madre, ¿no? Que eres mami. Sí, soy Lo mami dijiste, de dos niños, que, sí. que actualmente pues obviamente eres divorciada, separada. Ujú, Y claro, y de ello quiero hacer esta pregunta porque sé que también hay muchas mamis que obviamente tienen el apoyo de su pareja, pero una gran mayoría también pues ha tenido que vivir esta ruptura, ¿no? Esta separación, ujú. que no es nada fácil. Esto es un temón para otros, Vale, otro sí, podcast y todo. total, sí, sí. Pero trayéndolo desde aquí, desde como autora de un libro, ¿de qué manera ha sido tu experiencia como madre soltera y cómo ha influido en tu forma de comunicar y de conectar con tu audiencia? Porque creo que esto Ujú. también es muy importante. Pues realmente, fíjate que la comunicación tal como yo la entiendo y parte de mi historia también es el cómo yo me comunico con mis hijos, que de eso también hablamos en el otro capítulo que hicimos, Mm, de lo importante que es pues primero comunicarte contigo y luego dar ejemplo, darle ejemplo a ellos del cómo desarrollar esa comunicación. Yo soy muy pesa. Yo siempre estoy tirándole para hablar con ellos, que me cuenten, que expresen sus emociones, y siempre me gusta como darles esa vuelta, ¿no? Y al fin y al cabo es lo que hago en mi trabajo, solo que con mis hijos. mm, Y sí que es cierto que parte de ese tipo de comunicación desde el amor, pues lo hago con ellos. Y de hecho, cuando les dije que iba a escribir un libro, a los dos les entró también el gusanillo. Nosotros también queremos. De hecho, mi sí. hija tiene, sí, sí, empecé. Mi hija, pues yo voy a escribir un libro también. Digo, perfecto. Y se le encendió la bombilla. Dice, pues yo quiero, claro. Ella es muy espiritual como yo. Bueno, más bien yo como ella o ella como yo, las dos. Y me dice, mamá, yo como hablo con mi ego, le voy a poner nombre a mi ego y le llamo Pepita Pérez. Y quiere escribir un libro sobre Pepita Pérez y una niña que habla con Pepita Pérez, que es su ego. O sea, que se le ocurrió una Wow. cosa, digo, madre mía, digo, vale, vale, este libro. Y de vez en cuando me lo dice, mamá, el libro está pendiente. O sea que al final el permitirse apuntar alto y ver algo tan, hacerlo y algo tan grande hacerlo, es darle ejemplo también a tus hijos de todo Mm, eso. Y la comunicación, además, que ya ves, es la excusa perfecta para seguir tirando ahí de ellos, ¿no? Y totalmente. es muy ilusionante. Pero sí, por cierto, ahora que has dicho lo de que llevo divorciada, este fin de semana se casa mi ex marido de nuevo. O sea que ahí hay gestión también, sí, sí, esto daría para otro podcast. Totalmente, claro, es un proceso ahí uno tras otro que hay que Sí, permitirlo, ¿no? Y comunicarlo, ¿no? Desde dónde lo comunicas también con tus hijos, porque no mm, es nada fácil comunicar, es lo que tú dices, a total. veces hasta nos cuesta a nosotros Mm, comunicarnos con nosotros mismos, mira tu hija, o sea, admiración total de que diga, pues mi brutal. ego está aquí, y hablo con él y permitirlo, porque es lo normal, ¿no? Que tengamos Mm, tanto pensamientos positivos como no tan positivos. Y bueno, totalmente. preciosa, para que naciera este hermoso libro, seguro, porque yo también lo he vivido, ha pasado desafíos en tu vida, ¿no? Donde has tenido que balancear entre tu rol Ujú. como madre, como emprendedora y ahora como autora. ¿Cómo has gestionado esto? ¿Qué te ha ayudado? ¿Alguna técnica, herramienta que quieras compartir y motivar a otras mamis que lo quieren hacer? Ujú. Para mí lo más importante es la planificación. O sea, yo sí que he aprendido que es súper importante planificarte. Yo era muy caótica, o sea, lo sigo siendo un poco, pero sí que me ha ayudado mucho el poco a poco ir entrenando esa planificación y esos bloques de tiempo e intentar respetarlo sin presión, es decir, flexible, como, ¿no? Mm, Si surge cualquier cosa, pues poder flexibilizar un poco, pero la planificación es muy importante. Intentar comenzar a planificar desde tu vida, porque es mm, algo que para mí también ha marcado un antes y un después. El diferenciar, claro, yo estoy en custodia compartida, entonces una semana tengo a los niños y otra semana no. Claro, son semanas completamente diferentes. Y durante este proceso me ha costado equilibrar, porque claro, parece como que soy una en una semana y soy otra en otra. Tengo mm, más tiempo en una, menos tiempo en otra. Entonces, de alguna manera hay que priorizar primero, bueno, esta semana tengo a los niños, vale, pues tengo menos bloques de tiempo, ¿cómo me puedo organizar en esos bloques de tiempo? Respetando al máximo, porque hay veces que no puedo, pero al máximo el tiempo con ellos.
y comunicándome mucho con ellos también y haciéndoles conscientes de que, bueno, de que mamá, pues, escritora, es empresaria, entonces necesito unos huecos que intento reservar para ellos, pero hay veces pues que tengo que poner reuniones o tengo que hacer algún viaje o tengo que hay cosas que mis responsabilidades en el trabajo, pues, y yo lo comunico con ellos y se lo explico. Y el que ellos conozcan esa parte de mí les da mucha tranquilidad. Es Claro. como, y de hecho se lo cuentan a sus amigas en el cole, que me hace mucha gracia. Pues mi mami es copywriter y las amigas le miran con cara de, ¿copy qué? Y ella, escribir para vender. Mi niña es que es muy redicha como yo. Me la como, es que yo me la como allá. Sí, sí, entonces, pero está guay que ellos conozcan la parte profesional de su madre y Mm, todo lo que, su mundo, porque así entienden total. mucho mejor y hay muchas veces que me dicen, mamá, si tienes una reunión, tú tranquila, que nosotros nos encargamos de y tú terminas. Hay como esa transparencia que ayuda a que haya más equilibrio en casa, ¿no? Por lo menos a mí me ayuda mucho así, hacerlo Qué así. bonito, qué bonito. Mira, ¿y qué consejo darías a otras madres que sienten que de verdad tienen una historia que quieren contar, pero por lo que sea no saben por dónde empezar, que fue lo que te ayudó a ti entre todos estos roles que tenemos que hacer? Ya sabemos que obviamente la planificación es súper importante, pero Ujú. también hay cositas que llevamos dentro que, wow, no nos permitimos sacarlo. Si quieres contar esa experiencia tuya y motivar a otras madres. Pues mira, lo primero que le diría a esas madres que quieren escribir su historia es que no lo vean como algo súper grande un libro, porque fíjate que yo lo escribí prácticamente en 3 días. Eh, Al final te das cuenta de que hay tantas distracciones y tantas formas de dispersarse al día que lo mejor para esto es, vale, quiero escribir un libro, bloquéate 3 días. Bloquéate para ti 3 días. Mm, Deja a los niños con tu madre, aíslate 3 días y pon foco en eso, porque aunque no termines el libro extensamente de escribirlo, al menos sí vas a tener el esquema claro, el foco, los capítulos y te va a dar tiempo a estructurarlo todo y a escribir la gran mayoría, que es lo que me pasó a mí. Simplemente tuve que escribir, o sea, parar 3 días, que por esta formación de este hombre lo pude hacer, pero porque le puse foco, simplemente. Parar 3 días y decir, vale, ¿qué historia quiero contar? ¿De dónde nace el origen de la historia? Y mm. empezar a esquematizarlo, esquematizar los capítulos. En este caso, yo hice 5 capítulos, pero bueno, hubo compañeros que hicieron 10, 12, los que sean. Es como contar esa historia y dividirla en pequeños fragmentos desde el inicio hasta el final, que es un poco la moraleja que quieres que la gente se quede, ¿no? Y contarlo y empezar a escribir. Empezar a escribir, a soltar. Al principio no pongas filtro, no se tiene que poner filtro. Vomita, como digo yo, sin filtro, sin juicio. Es como, da igual lo que haya, luego lo repasarás, pero cuando empiezas a conectar con la historia, se empieza como a canalizar todo y empiezas a escribir. Y luego ya, sobre eso, ya revisas, retocas, ordenas, pero el fluir es súper importante, sobre todo el sin juicio. Yo me enfrenté a, Mm, porque hay una parte del libro al principio que cuento mi historia y cuento pues cosas que viví con mis padres, con mi familia, y recuerdo cuando empecé a escribirlo que dije, uff, esto no le va a gustar leerlo a mi madre ni a mi padre, ni a mi ya. hermana, esto va a ser un poco incómodo, y frené. Y pasé por un momento de, lo cuento, Mm, pero claro, era fundamental para ver de dónde viene lo otro. mm, Y tuve que pasar por un proceso de, mira, es mi libro, es mi forma de verlo, mi percepción. Si alguien se enfada, pues ya me hablaré con ellos, se lo explicaré y oye, pues si se hace desde el amor no tiene por qué, pero no claro. me parece justo que coartes tu voz porque por Mm, lo que puedan pensar otras personas, por mucho que lo quieran, ¿no? Es permitirse hacer ese ejercicio de libertad. Y desde ahí, pues ponerle toda la pasión y el amor, porque de ahí van a hacer algo precioso seguro, seguro. segurísimo, segurísimo que sí. Y bueno, ya saben, obviamente que si lo tengo aquí es porque me lo he leído. Creo que ya estoy por la tercera leída porque me gusta cada vez. Yo siento que en cada libro hay un mensaje y si lo vuelves a leer por segunda vez, pues seguramente tendrá otro mensaje. Así que me encanta, quiero compartir algo, ¿no? Que es como el subtítulo,
que Ujú, dice, transforma tu mensaje persuasivo en un mensaje integrativo y vende sin vender. Esto es como, wow, wow, a mí ujú. me encantó esto. Bueno, ya sabes, la venta, a mí también me encanta muchísimo. Sí. Y quiero ahora, en esta parte, en estos minutitos, darle voz a este libro, Lu, y bueno, que nos hables un poco, si quieres decir cuáles son esos capítulos, ya mencionaste que eran 5, pero cómo lo estructuraste, de que más o menos dar una pincelada, porque sé Ujú, que hay mucha gente que le va a encantar. Después vamos a dejar dónde lo pueden comprar, dónde lo pueden adquirir, porque creo que esto ujú, sirve para todo, tanto si eres emprendedora, empresaria y sobre todo si eres mamá o incluso si estás en una relación, todavía no eres madre. Estás en una relación, creo que es súper importante saber desde dónde comunicamos, ¿sí, no? mm. Sí. Al final, la esencia del libro, yo cuando empecé a escribirlo no sabía cómo iba a surgir. Cuando ya terminé, me di cuenta de lo que había hecho, ¿no? De lo que había creado, desde dónde lo había hecho. Básicamente, el libro es a partir de mi historia, el cómo yo viví la conciencia de que cuando escribes para vender o escribes para un objetivo, en realidad es parte de lo que hacemos en nuestro día a día. Y básicamente, uno de los capítulos más importantes es como el si lo haces desde el miedo o desde el amor, ¿no? Si Me te encantó comunicas ese. desde el miedo o desde el amor. Y eso en realidad influye en todas las áreas de tu vida, también en los negocios. Total. Entonces ahí pues quería dejar claro que da igual las palabras que uses, da igual los guiones, las fórmulas que te dicen, ¿no? En el tema del marketing, ya que nos metemos en venta y tal, Ujú, sí, nos hablan sí. de muchas fórmulas, de muchos guiones. Si haces esto vas a ganar esto, si haces esto vas a viralizar. No tiene nada que ver con eso. O sea, yo me di cuenta de que si coges este guión que viraliza, luego lo utilizas tú y no viraliza porque no está hecho desde la esencia, o sea, esa persona lo ha hecho desde su esencia y ha viralizado, pero si tú no lo haces desde tu esencia, desde tu amor, si lo haces simplemente por querer viralizar, ya lo estás haciendo desde el sitio que no es. Al final el libro básicamente es una invitación a sentirte libre de comunicar desde lo que eres. Lo que pasa es que la mayoría de personas no nos permitimos ser, porque tenemos Mm, miedos, tenemos creencias, no hemos aprendido a hacerlo, total. nunca nos hemos preguntado qué queremos nosotros o quién soy. Y si no sabemos responder a esa pregunta, no podemos comunicar desde ahí. Entonces, una invitación al autoconocimiento y a construir ese mensaje, ya sea de venta o con tus hijos, esa comunicación desde tu esencia, desde el amor que tú eres, que lo eres. Solo que puede ser que no lo veas, pero lo eres. Entonces, cuando conectas desde esa pasión, vas a vender sin vender, porque vas a conectar con una certeza tan natural que lo vas a hacer sin más. Te va a salir, porque vas a querer ayudar a la otra persona, no vas a querer que esa persona sea un cliente. Te van a hacer de manera genuina el ayudarlo. Y esa conexión, esa cercanía, esa confianza hace que la otra persona pues sea cliente, pero eso es una consecuencia, Mm. no es tu objetivo genuino. Entonces Claro, ahí es donde para mí está la clave. y yo creo, Lu, que a veces vemos y dicen, estarán escuchándonos a lo mejor y dicen, ah, tema de venta, loquito. No, 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 no dejes de escucharnos, porque realmente yo siento, y bueno, lo sabemos que hemos estudiado mucho también, hemos ido de venta y todo, no nos vendemos solamente porque tenga un emprendimiento, sea empresaria, tenga un negocio, constantemente nos estamos vendiendo. Te vendes con tu pareja, te vendes Tal siempre cual, desde pequeñito, te vendes con tus padres también, tal con cual. los amigos y todavía actualmente nos seguimos vendiendo y creo que es súper importante saber también desde dónde nos estamos vendiendo. Sí, tal cual. Nos vendemos todo el rato, incluso con nuestros hijos. Queremos ser la mejor madre del mundo, Total. queremos ser la mejor pareja, la mejor hija, la mejor... Queremos ser lo mejor en lo que hacemos, en nuestros trabajos. Cuando vamos a buscar trabajo, aunque sea por cuenta ajena, nos estamos vendiendo constantemente. Estamos vendiendo esa parte bonita de nosotros. Y, y ahí está bien, pero hay que aceptar todas nuestras partes. Y ahí es Claro. donde está el amor, ¿no? Aceptar pues que también está nuestra vulnerabilidad y vender también desde ahí. Hay veces que tienes un día de mierda y te pilla una reunión con un cliente y tú dices, no, no, me compongo y tal, y te quedas como una coraza. Y a lo mejor pues ese cliente también o esa persona empatiza contigo porque estás mal ese día. O sea, sin Claro. dejar de ser profesional, pero buscar un equilibrio con una transparencia que cree conexión.
Mm, Porque total, aquí, cuando nos metemos en el mundo del trabajo, parece que es que hay que ir detrás y chaqueta y corbata y aparentar que muchas veces no estás pasando por una situación chunga, cuando si la otra persona supiera por dónde estás pasando, pues al revés, totalmente, generaría una conexión mucho más potente. totalmente. Oye, Lu, ahorita se me vino algo a la mente, no sé si lo comenté antes, pero bueno, como escritora también y Sí. tener un libro, pasamos por momentos en nuestra vida y quería saber si llegaste a pasar en ese momento, ya dijiste que no tenías pensado escribirlo y de repente escribió, llegaste a pasar por un momento donde hubo obstáculo en tu vida, donde el universo dice, vamos a ver si de verdad Lu quiere escribir este libro y desde dónde lo quiere escribir. Sí, claro que sí. Claro que sí. En el momento ese que te comento de mis padres fue un decir, uff, sí o no. Luego, a la hora de la impresión, tuve problemas con la impresión. Justo la empresa que me habían dicho para imprimir el libro estaba en Valencia cuando pasó la Dana. Entonces fue Wow. como, buah, pues ahora no puedo, tengo que buscarme una alternativa. Eh, Pasaron cosas bueno, que impedían el tema y podía haber dicho, bueno, para más adelante, pero no. Me empeñé, encontré un sitio aquí en Málaga que me recomendaron y al final pues me empeñé y lo hice. Y lo hice y vendí los primeros 100 ejemplares, los imprimí yo y los vendí a mano. O sea, los vendí de manera orgánica entre la gente que tenía alrededor, creé una página, lo hice y los envié yo personalizados, Mm. firmados, que fue un trabajazo ahí Sí, también. sí, sí, sí. Fue un trabajazo. Y Total. claro, por eso también ahora mismo pues está en Amazon, pero no es top ventas en Amazon, porque claro, porque los 100 primeros los he vendido yo mano a mano. Pero me daba igual, ese no era el objetivo. Hay mucha Total. gente que, tengo compañeras, ¿no? Que también son copies y lo han hecho así y está genial. Es una estrategia maravillosa para ponerte top ventas y ver pues que Claro. eres top bestseller y todo eso. Pero yo no lo hice con esa intención. Yo lo quería... Uy, me está diciendo... Un segundo, un segundo. Me ha saltado Alexa para que riegue las plantas, perdón. No, no se escuchó. Eso que no quería, no lo hacía con intención de eso. Yo quería que, como era mi bebé, los 100 primeros que fueran firmados, con un regalito que hice como un anclaje especial de la mariposa, de una La mariposa de tengo. origami. En fin, Genial. una serie de cosas, ¿no? Y lo hice bonito porque me apetecía hacerlo así y fue la estrategia que seguí, pero sí que hubo obstáculos y a pesar de todo, ¿sabes qué pasa? Que en el tema de cuando eres emprendedora y eres madre también y te metes en este mundo de responsabilidades y tal, sabes que las cosas pasan por algo y que si pasa, pues bueno, fluyes, pero sigues con el objetivo. Y de alguna manera, pues aprendes, buscas Mm, soluciones, buscas alternativas. La maternidad, desde luego, a mí otra cosa no, pero no sé de dónde saco el tiempo, porque no sé si a más de una le pasará, pero yo decía, ¿y qué porras hacía yo antes de ser madre? total. Porque, porque antes yo digo, ¿en qué invertía mi tiempo? Pero si ahora parece que tengo el triple de tiempo y tengo las mismas horas al día. Entonces, Total. joder, productivas somos Increíble. de narices. De repente se Totalmente. despierta y algo y pues lo mismo, pues te surge un problema, pues lo soluciona y para adelante. O sea que en ese sentido, Y objetivo Lu, marcado. y llegó a tu vida el síndrome del impostor. El síndrome del impostor nunca se ha ido en mi vida. Nunca se va, siempre está ahí. Siempre está ahí. Lo único que hay que aprender es eso, a aceptarlo y a hablar con él y a decirle, vale, muy bien, te agradezco que me quieras proteger, pero no te voy a hacer caso. Y tira para adelante y enfrentarte con lo que venga. Pero sí, yo recuerdo, mira, recuerdo la casualidad o la causalidad que cuando imprimí los libros, los 100 primeros ejemplares, yo estaba en Madrid, en un evento en Madrid, Mm, de networking, en tema empresarial. Claro, yo quería en ese evento entregar libros ya. Yo decía, claro. es como mi tarjeta de presentación, ¿no? Llevo mi libro. Me mandaron 50 ejemplares, 50 o 10 o 15, poquitos ejemplares a Madrid, al sitio donde me quedé. Sí. Claro, yo abrí la caja con los primeros libros en Madrid con una persona extraña, que yo me quedaba en casa de una chica de Airbnb,
con una persona extraña. Yo abrí y cuando vi el libro, lo primero que pensé fue, hostia, qué chico es. Lo juzgué, ¿vale? Juzgué a mi propio bebé, porque claro, no lo había tenido en las manos. Y yo siempre he tenido eso es el síndrome del impostor que me dio zasca desde el principio, diciendo, es que mi libro es muy pequeño, son poquitas páginas. Y cuando lo tuve físicamente dije, ay, pero es que es muy chico. Y me dio muchísimo Claro. miedo de que lo juzgaran como una mierda libro, así te lo digo tal cual. Claro, estas chicas, no, pero que es precioso, que tal, que no Ujú. tiene por qué, pero yo por dentro era como, yo no sé si quiero enseñar mi libro, ahora que es súper chiquitín. Y ahí tuve Wow. que hacer otro ejercicio de gestión emocional, de vamos a ver, yo me leo libros que son tochos así, no, no. Mi estilo es directo, al grano, sin paja ni artificio. Pues que yo escribo así. Total. Y es otro tema de aceptación, de juicio, de creencias que tenemos en la cabeza. Cuando yo Mm. tengo libros aquí que son chiquititos y han transformado mi visión en muchas cosas. Entonces, por eso te digo que hay obstáculos que surgieron en el camino y cuando lo tuve en mis manos fue lo primero de, lo guardo y aquí no ha pasado nada. Pero no, al final no. Incluso apetece leerlo. Yo cuando veo los que son muy grandes, es como, uff, no me lo puedo creer. Tengo que leer todo esto y tantas responsabilidades que tengo y todo ello. No me lo podía creer. Mira, eh, antes de finalizar, dije, yo obviamente me lo leí, no quiero hacer spoiler, obviamente, de tu libro, pero dije, voy a abrirlo a ver lo Ujú. que me salga y si de verdad hay algo que me gusta, lo haré. Y justamente, mira, le puse corazoncito, no sé si se ve Ajá, la parte, y digo, lo voy a compartir con el permiso de Lu. ¿Me das permiso, Lu? claro que sí, Eso que me por gustó y supuesto. dice porque creo que esto es muy de motivación para cualquier área de tu vida. Dice, al final da igual cómo lo hagas, todo funciona, pero C-O-N-O, hazlo, hazlo ya. Y Sí, creo que es súper poderoso. Mira, le puse corazoncito porque, bueno, tú ya sabes, yo soy muy de go, 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 go. De sí, venga, súper venga, lo voy a hacer y lo logro. Pero hay momentos en nuestra vida que llega el síndrome del impostor y es como, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Tengo dos niños. Y esa frase para mí es como, wow, que quiero ponerla en un sitio de donde trabajo, porque obviamente tenemos días buenos y tenemos días no tan buenos. Y creo total. que a mí me ha ayudado muchísimo leerlo, ha sido muy motivador para mí y espero que también lo sea para muchas empresarias, muchas emprendedoras, muchas mamis, incluso papis, ¿vale? O Ujú. tías, abuelas, no sé, los que nos estén escuchando, porque Totalmente. realmente, aunque va a temas así de como dice aquí, ¿no? De vende sin vender, realmente trasládalo al área de tu vida donde realmente quieres comunicarte y saber desde dónde te vas a comunicar, desde el amor o desde el miedo, que hay mucha Ujú. gente inconscientemente cae en eso. Así que bueno, Preciosa, me ha encantado tenerte aquí, darle voz a tu libro, porque creo que es importante, creo que una de las cosas bonitas de la maternidad no es color de rosa, es Ujú. poder dar voz a estas mujeres que de verdad honro, respeto. Total. Y cuando llegó el libro para mí fue, tengo que hablar con ella, primero me lo quería leer, obviamente, para saber, tener ahí también mi sensación Ujú. y decirle, la tengo que invitar. Pero guapa, para ir finalizando, no sé Sí. si quieres compartir algo del libro o incluso algo que te transformó, que tú dices, mira, gracias a esto pude sanar Ujú. a lo mejor esta herida o algo, porque también allí hay un punto de inflexión y que tienes que permitir hacer esta ruptura, ¿no? Para poder crecer. Totalmente. Pues mira, quiero terminar diciendo dos cosas y una de ellas la acabas de decir tú y me ha parecido un matiz súper chulo. Yo soy mucho de matices, ¿vale? Porque lo que has comentado tengo dos niños, ¿Mm? eso nos pasa a muchas madres y quiero invitar a las mamis que nos escuchen a darle una vuelta. Porque la misma frase de tengo a dos niños la puedes decir desde el miedo de tengo a dos niños como carga, como una carga, una responsabilidad, ¿vale? Que digamos que físicamente, emocionalmente te empuja hacia abajo, te impide, ¿no? Te limita. Pero si lo dices desde el amor y lo dices, jo, es que tengo dos niños
y conviertes esa carga que te echa hacia abajo en una responsabilidad de, ¿y si yo soy ese ejemplo para mis hijos, motivador, inspirador? Porque no significa que lo tengas que hacer todo bien, sino si lo haces desde el amor y si tus hijos ven ese matiz de que lo haces desde la ilusión, desde la pasión, desde el conectar con eso, ellos van a aprender a vivir su vida desde ahí. Mm, Y si en vez de utilizar el tengo a 2 niños como una carga, lo utilizas tengo a 2 niños como una motivación, lo haces desde el amor y desde ese ejemplo. Y ahí todo cambia, o sea, hasta te cambia la sensación en el cuerpo. Y cuando tengáis dudas si lo hacéis desde el miedo, desde el amor, sentirlo el cuerpo, porque es que se nota claramente cuando te encoges de miedo o cuando te expandes desde el amor, ¿no? Y es como un entrenamiento, un ejercicio. Y cuando me dices una transformación, a mí yo conecté mucho con la libertad, precisamente del que hablo en el libro. El último capítulo, uno de los últimos capítulos donde hablo de lo que se viene en el mundo del marketing, ujú, ese cambio de percepción que se viene para mí con la elevación de conciencia que se está haciendo, me costó trabajo escribirlo también, porque era como mostrar una parte de mí que en el mundo en el que yo vivo marketingiano y técnico es rara. sí, sí, Entonces total. era como ser fiel a mi esencia y permitirme esa libertad, y ahí sí liberé bloqueos y dije, mira, mi mensaje es este, me da igual. Habrá gente que lo entienda, gente que no, y lo tengo que aceptar. Y desde ahí, pues lo hago desde mi amor y desde, pues, a la gente que le llegue, pues con que le llegue a una persona, le inspire, me vale. Y al final sueltas esa carga de lo que opinen otros, ¿no? Así Mm, que para mí es esa apelación a la libertad absoluta de ser 100% quien eres y tu mensaje hay que alzarlo, que nuestra voz es importante siempre. totalmente. Mm, Pues muchísimas gracias, Preciosa, por estar nuevamente aquí en La Maternidad No es Color de Rosa, de dar gracias a ti. voz a lo que haces, a tu experiencia como madre y ahora, pues desde este bonito proyecto, porque sé que hay muchas cosas atrás que de repente se ve, ay, mira, sí, escribí un libro, qué guay, y muchas veces nos ponen arriba y es como, no, yo soy tal cual Mm. como eres tú, Sí, y qué bonito desde aquí, desde nuestra esencia, mostrarnos tal cual como somos, decir también pues estos momentos que no fueron tan gratos en algo tan bonito, ¿no? Que es parir un libro, porque de verdad que es algo que es una emoción que, que a veces no hay palabra para poder transmitirlo. Así que sí, guapa, mil, mil gracias. Y antes de a ti irnos, siempre. danos tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, dónde van a colocar, dónde pueden encontrar el libro. Sé que lo dijiste antes, pero vamos a repetirlo otra Ujú. vez. Sí, pues soy la Redicha Copywriter en cualquier red social, pues estoy ahí, o Lucía Gomar. Y el libro está en Amazon. Está en Amazon, lo podéis conseguir en Amazon desde donde comunicas. Y nada, más allá de eso, si compráis el libro y me dejáis una reseña sobre vuestro feedback, yo agradecidísima, porque de todo se aprende y siempre que sea enriquecedor, pues nada, nunca se sabe el segundo libro de qué puede ir. Así que Totalmente. cualquier cosa es inspiración. Totalmente, nena. Pues Sí. muchísimas gracias, guapísima, y Muchas muchísimas gracias gracias a a ti. los que nos escuchan. Chao, Chao. chao, hasta el próximo episodio.